Ahora sí, muy buenos días, estimados estudiantes. Buenas tardes ya. El día de hoy estoy haciendo la reposición de la clase del pasado martes. Recordemos que ese día tuve o presentaba fallas por una situación con mi proveedor de internet. Parece ser que ya está solucionado, sin embargo, a manera de prevención estoy haciendo la grabación tanto en la plataforma como con una aplicación externa que me permitirá subir el video a YouTube. Entonces voy a compartirles ambos links al final de esta sesión. La clase del pasado martes debía definir el concepto de derivada, que no lo he hecho, y enseñarles a calcular derivadas utilizando dicha definición. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a empezar de una vez con ese trabajo. Bien, entonces, ¿qué es la derivada? Para poder hablar de ese concepto, primero tenemos que hablar de dos conceptos previos. O mejor, tres conceptos previos. El primero, que es el concepto de variación de una función. Entonces, ¿qué es el concepto de variación de una función? Una función presenta una variación en un intervalo dado. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que todo hablemos del concepto en forma general y luego hacemos un ejemplo. Entonces, tenemos una función f de x en un intervalo a, b, ¿sí? Se dice que la variación de esta función, que se denota con este símbolo, ¿sí? La variación de... Ups, ¿qué pasó acá? La variación de nuestra función en dicho intervalo sería igual a la diferencia entre b y a, o sea, así. Entonces, miremos un ejemplo. Entonces tenemos la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 1, menos 2 pongamos acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variación? En el intervalo pongamos 1,2. Por 1,3. ¿Sí? ¿Cuál es la variación? Entonces tenemos que calcular la función en 1, ¿cierto? Sería igual a 3. Eso se llama la imagen, ¿no? 3 por 1 al cuadrado menos 2. Esto es, entonces 1 al cuadrado es 1, por 3 da 3, menos 2 es 1. Listo. Y hacer lo mismo, pero en el otro límite del intervalo, que sería 3. Entonces nos quedaría. Entonces esto va a dar 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27, menos 2 da 25. ¿Sí? Entonces de esta manera nuestra variación en ese intervalo sería 25 menos 1, o sea 24. Ahí podemos ver que si la variación es positiva, como es este caso, entonces pues estamos hablando de un crecimiento de la función en ese intervalo, ¿sí? Miremoslo de la forma gráfica. Mientras abre la aplicación.
Entonces quedaría f de x, dijimos, igual a 3x al cuadrado menos 2. Aquí está, vamos a ampliar un poquito esto. Movámoslo. Entonces aquí no se va a ver. De hecho tengo que alejarlo, porque no se va a ver. Si elegí, yo pensaría que no hice un ejemplo muy adecuado, pero bueno, ya que. Eso, sí, ahora sí se puede ver. Entonces tenemos acá f de 1, la 1, ¿cierto? Y f de 3, que nos da 25, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa acá, y igual a 1, y igual a 25. Vamos a poner estas líneas color como rojito, eso. Lo mismo esta. Moveré una opacidad mayor, un color rojito y un estilo así también. Listo. Entonces aquí lo vemos. La diferencia entre estos dos valores es 24, o sea, desde aquí hasta acá es 24, ¿sí? La función aquí en x igual a 1 vale 1, y aquí en x igual a 3, aquí vale 25, ¿sí? Eso es lo que presentamos acá. Y entonces la diferencia ahí se ve, 24. Y esa sería entonces la variación. Vamos ahora a la variación media, que es el siguiente que tenemos que estudiar. De una función en un intervalo dado. Entonces lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una función f de x en el intervalo a, b, y la variación media, que la vamos a llamar bm media, escribámoslo. La variación media va a ser igual a ¿quién? A la pendiente de la recta secante a la función en dicho intervalo. Entonces ya lo escribimos la ecuación de eso. Entonces, ¿cómo así? Entonces, pues vamos a graficar y miramos de qué se trata eso. Tenía abierta la... Bueno, no importa. Entonces vamos a eliminar esto. No, dejémoslo. Entonces vamos a poner la pendiente de la recta secante. Entonces vamos a poner los puntos. Agrandemos esto un poquito para que podamos verlo. Aquí está. Bueno, me toca alejarlo un poquito con tris. Uy, es que se aleja mucho. Bueno. Entonces vamos a poner el punto acá. Y el otro punto acá. Ahí está, 1,1 y 3,25. Y vamos a trazar la recta que va a unir esos dos puntos. Punto 1
10.2. Aquí está nuestra recta, vamos a escribir de la forma. Entonces fíjense que esta recta que es secante porque le ponemos acá un grueso menor. Eso. Así. Pongámosle un color azul que se vea más. Ok, listo. Fíjense que esta recta es secante porque toca la función en estos dos puntos, en los puntos que son extremos del intervalo, x igual a 1 y x igual a 3. ¿Listo? La pendiente de esta recta es 12. Esa pendiente, que es 12, es la que corresponde a la variación media de la función, o sea que la variación media de la función es 12. Al ser una pendiente significa que relaciona tanto al valor, a la variación en y como la variación en x. Entonces miren, significa que por cada unidad que nos movamos en x, y va a subir 12 unidades. Entonces hagamos el ejercicio, miren, una unidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí coincide. La siguiente unidad y subo 12. 1, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. ¿Sí ven? Eso es lo que significa. Vamos a copiarlo, pegarlo y hacemos el cálculo. Este más pequeño para que quepa todo. Listo. Creo que puede ser un poquito más grande. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula una pendiente de una recta? Creo que todo tenemos entonces que recordar que una pendiente de una recta en dos puntos en este caso sería P, el punto P con coordenadas x1 y1, ¿sí? Y el punto Q con coordenadas x2, y2, ¿sí? Entonces la pendiente M sería igual a la variación de y, o sea, la variación de y, ¿sí? Sobre la variación de x. Que según lo que nosotros aprendimos, sería igual a, o mejor, según los puntos que dimos, y sub 2 menos y sub 1, ¿cierto? Sobre x sub 2 menos x sub 1. Esto en términos de nuestro ejercicio, digámoslo así, tendríamos que nuestros dos puntos, para el caso de la función que estamos viendo en la gráfica, los dos puntos sería, pongo acá pendiente de la recta secante a la función en el intervalo dado, sería, entonces, ¿cuáles son los puntos? Tenemos el punto A, que está en coordenadas entonces sería x1, ¿cierto? O que en este caso sería A, coma, f de A, ¿sí? Y el otro punto
que sería el punto E con coordenadas B, f de B. ¿Sí? También en algunos lugares, en algunos textos, a esto le llaman, el punto A sería también, voy a ponerlo, es importante, x sub 1, f de x sub 1, la imagen, ¿sí? Y lo mismo con el otro punto, ¿sí? Entonces sería el punto E sería x sub 2, f de x sub 2. De cualquier manera, nuestra pendiente, que va a corresponder a nuestra variación media, sería igual a ¿quién? Entonces, a la variación de y, o sea de f en este caso, ¿cierto? Sobre la variación de x. Es decir, bueno, creo que ahí ya me toca ponerlo abajo. Es decir, que nuestra variación media sería igual a f de x2 menos f de x1, bueno, también puede ser f de b menos f de a, sobre b menos a, o x2 menos x1. En el caso de nuestra función, en nuestro ejemplo, tendríamos que nuestros puntos son, copiar esto, entonces tenemos 1, 1, ¿cierto? Esto sobra. Y el otro punto era 3,25. Y esto de acá sobra. Igual que esto. ¿Sí? Entonces, nuestra variación media sería la variación, eso dejémoslo igual, y aquí quedaría entonces y, la variación de x2 sería 25 y la de x1 sería 1, ¿cierto? O sea, 25 menos 1, así, y la otra sería 3 menos 1, la variación del intervalo. Entonces esto nos va a dar f de 25, ya sabemos que eso es... No, no era f de 25, perdón, f de 3. Ya, ahora sí. F de 3 y f de 1. Sí, ahora sí, f de 3 es 25. Y f de 1 es 1. Sobre 3 menos 1, que es 2. Entonces esto nos va a dar 24 medios, o sea 12. La variación media es 12, que es la pendiente de esa recta. Y lo pudimos ver aquí en GeoGebra, ¿no? Que se ve. Pendiente es 12. ¿Listo? Y esa es la variación
media. Entonces fíjense que en la variación media podemos determinar que la función también sigue creciendo, ¿sí? El problema es cuando tenemos funciones que se comportan de una manera un poco más irregular. Y entonces queremos saber es cómo se comporta la función en ese instante, ahí. Entonces, ahí aparece lo que conocemos como la variación instantánea. Y ya, pues como es una variación instantánea, ya no va a ser en un intervalo, sino va a ser en un punto dado. Entonces si tengo la función f tengo la función f de x y quiero determinar su variación, bien sea en x igual a un valor x1, llamémoslo, un valor a, ¿sí? O en un punto, puede ser el punto a, b, punto, eso es un punto, no un intervalo, ¿listo? Entonces se procede a hacer lo siguiente. Miremos. ¿Qué pasa si yo voy a mover este punto de aquí a acá? Entonces, moverlo, no me va a dejar moverlo. ¿Por qué no me deja moverlo? Normalmente me deja moverlos. Bueno, voy a quitar la recta. No, pero puede ser. Quiero mover el punto, ¿por qué no puedo moverlo? No, no me dejó moverlo. Qué mal. Bueno. Vamos a hacerlo en el punto A. ¿Listo? Entonces, en el punto A, aquí lo que yo necesito es determinar una recta tangente. Una recta, perdón, secante a la función en este lugar tan cercano. Ahora no me dejó hacer nada. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí sería el lugar cercano. Entonces aquí lo voy acercando. Así que el punto se parece, es muy cerca, muy cerca, muy cerca hasta que sea. Lo que voy a hacer, voy a intentar otra vez una recta que me una estos dos puntos y vamos a mover ese punto A, ese punto C. Entonces, miren, la recta va cambiando su pendiente. Esta es la nueva recta, voy a quitar esta y bueno, si yo la pongo acá que coincida con B, entonces la recta me sigue dando la pendiente. Bueno, esperen, yo hago una cosa acá. Eso. Se parece mucho a 12, ¿no? La pendiente. Ahí dio 12. Eso, ¿sí? Porque coincide el punto C coincide con el punto B. A medida que yo muevo este punto, miren, entonces la recta, la pendiente de la recta J va cambiando. Y si lo hago muy cercano, muy cercano, muy cercano a A, si lo hago a, esa pendiente me da, dice acá, es que es difícil, me da 6x menos 5 si lo hago en A. ¿Listo? Si lo hago muy parecido a A. Bueno, entonces vamos a mirar cómo podemos utilizar el punto C y el punto A para determinar esa pendiente, ¿sí?
Entonces, ¿qué característica tiene A con C? El punto C, miren, se parece mucho al punto A, no son iguales, se parecen, miren, el 0,99 y el 1, se parecen muchísimo, ¿sí? Esa es la clave, que se parezcan mucho. Entonces, hagámoslo acá. Entonces, sigue siendo un tema de pendiente de recta secante, sigue siendo ese, ¿sí? Pero entonces seguimos teniendo la pendiente de una recta de 3 puntos, pendiente de la recta secante, a la función de intervalo dado. Pero resulta que yo no tengo un intervalo, tengo un punto, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que nuestro intervalo, lo que vimos ahorita es que, voy a poner acá, vamos a poner el intervalo dado, que va a ser el siguiente. Vamos a ponerlo x1, x2, muy parecido a x1, ¿sí? Ese x2 se parece mucho a x1, ¿sí? Entonces esto va a quedar así. Vamos a quitar este, creo que acá me toca quitar esto de acá. No, voy a quitar todo, dejémoslo hasta aquí. Sí. Listo, entonces al ser instantánea, el intervalo ahora será x1, x2, pero con ese x2, como dijimos ahorita, será muy aproximado a x1. Es decir, que la resta de x2 con x1 se parece a 0. ¿Sí? Eso se escribe así. Se parece a 0. Si estos dos valores son muy parecidos, pues la diferencia de la resta entre ellos es muy pequeña, casi 0. Entonces, esa resta entre x2 y x1 se conoce como delta x y se parecerá a 0. ¿Listo? Eso hace que quitemos este, pongo así. Esto hace que o mejor, de aquí podemos concluir que x2 sea igual a x1 más ese delta x. ¿Sí? Bueno. Entonces, recuerden que tenemos es solo el punto, ¿no? Ya no tenemos un intervalo, que nos dijeron que en un punto A, B o en x1, ¿sí? Haciendo que A sea igual a x1. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra pendiente? Entonces, primero que todo, la variación instantánea va a ser una variación en un punto, ¿sí? Y eso significa que si es una recta, si esa variación en ese, mejor, si esa variación media en ese punto era igual a la recta, a la pendiente de la recta secante, entonces acá va a ser la pendiente de la recta tangente. Es una pendiente, entonces va a quedar así. El problema, ahí será un delta x. Yo lo copié hacia arriba, tengo que arreglarlo. El problema es que
se me hizo? Tengo que arreglarla de una vez. Aquí está. El problema es que esta diferencia dijimos que tiende a 0, ¿cierto? O sea, esto nos daría f de x1, acá daría f, aquí sería x2, de x2, ¿sí? Y entonces esto nos va a dar 0 sobre 0. Eso es una indeterminación. Entonces, ¿cómo quitamos esa indeterminación? Pues vamos a utilizar nuestro concepto que aprendimos en la clase pasada, que es el límite. Entonces, nuestra variación instantánea será igual a ¿quién? Al límite cuando delta x tiende a 0, que lo dijimos acá arriba, ¿sí? Este delta x tiende a 0. ¿De quién? De esta pendiente. Pero este x2 menos x1 ya sabemos que es delta x. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo problema. Ay, aquí me quedo x2, x1. Acá seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Y es que, pues no conozco sino un solo punto, un x1, ¿no? Nada más, solo conozco x1. Pero x1 es este, ¿no? x2 es este, ¿no? x1 más delta x. Entonces, en lugar de escribir x2, podemos escribir x1 más delta x, y así ya tenemos todo en términos del punto x1, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá. En lugar de escribir x igual a, vamos a escribir x1, acá x1, y acá la función calculada en x1. Listo. Entonces ya tenemos el punto dado. Si yo lo quiero averiguar en x igual a 1, como vimos, ¿cierto? Entonces tenemos que saber qué es x1 más delta x y qué es x1, ¿sí? Y calcular el límite. Entonces hagámoslo para nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es f de x1 más delta x? Pues nos están diciendo que x1 es, en este caso, 1, ¿cierto? Sería f de 1 más delta x. Pongamos esto en la matriz. Y lo otro que tenemos que averiguar sería f de 1, que ya lo averiguamos, ¿no? Entonces, ¿quién es f de 1 más delta x? Sería 3, y acá quedaría x, perdón, 1 más delta x al
al cuadrado menos 2. ¿Sí? Ese sería el primero. Hay que abrir ese paréntesis, ¿cierto? Entonces quedaría 3. Y acá quedaría 1 al cuadrado es 1 más 2 veces 1 por delta x, eso nos da delta x, más delta x al cuadrado. Y todo esto menos 2. ¿Listo? Entonces ese sería por un lado. Por el otro, f de 1 es más fácil, ¿no? Ya lo calculamos, de hecho. F de 1 nos dio 1. Entonces, fácil. Entonces, ya podemos calcular esta variación instantánea. Pues vamos a reemplazar. Entonces, acá, en lugar de escribir f de x1 más delta de x, escribimos lo que nos dio. Voy a romper el paréntesis. Acá nos quedaría 3 por 1, 3. Menos 2 nos da 1, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto de acá. Listo. Ahora, 3 por 2, 6 delta x. Positivo, ¿cierto? Y acá me quedaría más 3 delta x al cuadrado. Menos f de x1, pero ya sabemos que f de x1 es 1. Entonces ya podemos continuar. Observen, 1 menos 1 se cancela a 0. Y me queda 6 delta x más 3 delta x al cuadrado. Ahí podemos factorizar el delta x. Entonces voy a volver a copiar esta parte. Se cancelan esos 1. Entonces chao 1. Y factorizamos el delta x. ¿Sí? Este delta x se puede factorizar, es un factor común. Entonces lo voy a quitar de acá. Y aquí ya no me queda el cuadrado. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Y una vez hago esto, observen que el factor común delta x aquí arriba se puede simplificar con delta x abajo. Y nos queda entonces, lo quito de acá, chao de acá también. Entonces observen que calcular ese límite es más sencillo, ¿no? El delta x con el delta x, delta x0. Este delta x entonces se puede cambiar por 0, me queda 3 por 0, 0. Y el límite me da 6. Entonces significa que la variación instantánea en ese punto es 6. Es 6. ¿Listo? Y pues lo vimos acá, ¿no? Y se veía claramente. ¿Cierto? 6. La pendiente. Vamos a pegarlo allí. Bien, bueno. Pero todavía no sabemos qué es la derivada, ¿no? Apenas estábamos viendo qué sería la variación instantánea. ¿Sí? Entonces falta ver qué es la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular
Oh, oh. Creo que esta cosa de acá me borró lo que yo había hecho. Es esto. Ya te vi. Me asusté. Vamos a bajarlo así invertido. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar las diferentes variaciones instantáneas. De la función del ejemplo, ¿sí? Ya sabemos que eso se hace con las pendientes. ¿Listo? Entonces vamos a armar una tablita y la vamos a armar acá. ¿Listo? Entonces voy a poner acá el valor de x y las variaciones instantáneas. ¿Listo? Entonces ya vimos que si x es 1, la variación instantánea es 6. Esto hagámoslo para diferentes valores. Pongamos, movamos no, aquí vamos a hacer otra. Y no guardemos ese. Escribamos nuestra función f de x igual a, dijimos que era 3x al cuadrado menos 2. Listo, es esta. Ya vamos a hacer una recta tangente. Listo, entonces nuestro punto lo ponemos acá en 1 y hacemos una recta ahora tangente. Acá tangente. Punto función. Punto A. Función f. Listo, y ahí se ve 6x. Entonces ahora vamos a mover ese punto A. Lo vamos a poner en x igual a pongámoslo por acá en x igual a 0. No, si x igual a 0 no tiene pendiente. En x igual a menos 1 me da menos 6. Entonces pongámoslo acá. Listo. Ahora pongámoslo por acá en un valor, quiero que sea 0,5. Si x es 0,5 me da 3. Sí, yo creo. Sí, yo creo que es 3. 0,5 es 3. Ahora pongámoslo por acá en 2. Dos da 10, ¿cierto? Sí. En 2, o sea, da 12. Ajá. Si es 2, da 12. Y hagamos un último. Pongamos 2,5. Da 15.
Listo, entonces con esto, este cuadrito vamos, ¿cómo lo pegamos allí? Hacer la gráfica en Excel. Ahora por acá vamos a poner gráfico. Queremos que sea, va a ponerlo dispersión. Vamos a ponerle una serie de datos, añadimos una, le ponemos los valores de X. Los valores de X van a ser estos de acá. Está en desorden, él los organizará. Los valores de Y serán estos de acá. Y su siguiente, digámosle finalizar. Vamos a poner añadir línea de tendencia. Ahí se ve, listo. Y quiero que me diga la ecuación de esa línea de tendencia. Listo, y me sale aquí. X menos, bueno, este número por 10 a la menos 15, ¿sí? O sea, eso es un número muy pequeño, podría decirse que es 0. Entonces podemos decir que esa función es 0. ¿Listo? Copiemos, a ver si me copia o no. Sí, miren, 6x menos 0, me salió la aproximación. Ok, vamos a hacerlo más pequeño. Esta cosa de acá no me gusta, hay que quitarlo. Eso sí, y hagamos esto más pequeñito. Eso sí. Bueno, entonces esta f de x es la función. Esta f de x es la función de las variaciones instantáneas de la función original, ¿sí? ¿Y cuál es esa nueva función? 6x, ¿sí? Entonces, esta nueva f de x es la función de las variaciones instantáneas de la función original, ¿sí? A esta nueva función se le conoce como la derivada de la función original. ¿Listo? Esa es la función. Entonces, ¿qué es la derivada? Pues es la función que determina las variaciones instantáneas de otra función. La notación para escribir esto es esta f de x. O sea, si la función es f de x, su derivada será f con una comita prima, se dice prima, de x. Otra manera de escribirse es que si f de x es la función, su derivada también se puede escribir como la derivada de f con respecto a x. Eso nos lleva, ¿sí?, la derivada de f con respecto a x. Esa es la manera de denotarlo. Entonces, para nuestro ejemplo, puedo agrandarlo. F de x es
3x al cuadrado menos 2. Entonces f' de x, según lo que vimos, es 6x, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacerlo sin hacer Excel y sin graficarlo? Entonces vamos a hacerlo usando la definición de la derivada. Este próximo martes les enseñaré unas reglas más fáciles, pero usando la definición de la derivada, entonces vamos a hacer el cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular f de x más delta x. O sea, es para cualquier x, ya no es para un x1, sino para cualquier x. O sea, 3x más delta x, ¿cierto? Al cuadrado menos 2. Entonces hay que resolver eso, hay que desarrollar esto. Entonces nos queda 3x, perdón, 3, y empezamos a resolver esto. X al cuadrado. Hay libros que usan x más h para no escribir tanto delta x, pero pues yo uso la definición. Entonces x al cuadrado más 2 veces x por delta x, entonces 2 veces x por delta x, ¿sí? Más delta x al cuadrado. ¿Listo? Menos 2. Entonces al romper ya todo el paréntesis me queda, acá me comí un 2. Listo. Entonces al romper me queda 3x cuadrado más 6x delta x más 3 delta x al cuadrado. Eso es este pedacito, este de acá arriba. Este. Ahora, ¿qué es f de x? Ya lo conocemos, ¿no? F de x es 3x al cuadrado menos 2. Listo, ahí no hay problema. Y ahora aplicamos la definición. Entonces, la derivada de la función f' de x será igual. Esta es la definición, la voy a poner en color rojo. F' de x va a ser igual al límite de cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De, esto toca hacerlo, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la definición. Entonces aplicamos esa definición. Sí, vamos a aplicarla. Para nuestro ejemplo. Pasó. Me comí la F. Y entonces en lugar de escribir este delta f de x más delta de x, pues ya lo tenemos acá calculado, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar. Sería todo este término. Entonces todo ese término va aquí. Y f de x también ya la conocemos, ¿no? Es esta. Pero como va un menos antecediéndola, entonces yo le voy a poner un paréntesis. Listo. Y hago el cálculo. Entonces miren.
Entonces en lugar de escribir bueno, aquí no voy a repetir esto. En lugar de escribir esto otra vez, voy a empezar a restarlo, ¿no? Entonces 3x cuadrado menos 3x al cuadrado se cancela. Lo voy a quitar de una vez. ¿Sí? Ah, yo me comí acá algo importante. Lo acabo de ver. Me comí este menos 2. Este menos 2 no lo puse. Hay que ponerlo. Entonces hay que ponerlo acá. Listo. Entonces aquí también iba menos 2. No lo puse. Y obviamente aquí pues lo estaba buscando, no lo encontraba. Entonces aquí sería el menos 2. Entonces miren. Este menos por menos me da más 2. Con menos 2 da 0. Entonces ahí está. Se cancela. Ok. Entonces lo que viene a continuación sería factorizar. ¿Sí? Entonces vamos a factorizar el delta x. Ese delta x lo factorizo, lo voy a quitar. Entonces aquí deja de estar el cuadrado. Y queda factor de ¿sí? Se cancela el delta x. Se cancela el delta x. Lo voy a quitar de una vez. Y hago el delta x es 0, entonces 3 por 0 da 0 y me queda 6x. Y ahí está demostrado. Entonces significa que f' de x es 6x. Y así hemos calculado la derivada de la función. Bueno, espero que esto les haya aclarado sus dudas. Y espero que mañana nos podamos ver para continuar con esto y que ustedes no tengan... si tienen más dudas, pues por favor me pregunten por WhatsApp, ya saben, estoy siempre atento. ¿Listo? Igual mañana nos vemos. Que tengan una buena tarde y que estén muy bien. Muchas gracias.